es primeramente proteína que ingresa a la célula, ya sea por algún proceso infeccioso o por alguna alteración que sufrió la membrana celular que permitió que esta proteína ingresara al citoplasma. Ahí es detectada por la ubiquitina, que se le va a pegar a esa proteína. La ubiquitina son unos aminoácidos que andan en el citoplasma, esperando que alguna proteína suelta por ahí que no venga al caso aparezca. Y una vez que se pegan, en ese momento son marcadas para que lo que es el proteosoma pueda destruir esta partícula y con sus subunidades beta 1, beta 2 y beta 5 genere estas pequeñas porciones de 8 a 10 aminoácidos. Y curiosamente es el tamaño que se necesita para transportarla por la proteína TAP del retículo endoplásmico rugoso. De ahí entra y adentro del retículo endoplásmico rugoso, por medio de la acción de estas proteínas chaperonas, calicretina, calexina, RP50, van a favorecer al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a que abra su hendidura, y si alguno de estos antígenos que está entrando por la proteína TAP al retículo endoplasmático rugoso cabe ahí en la hendidura, en ese momento esas proteínas chaperonas se separan del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y permiten a este pasar al aparato de Golgi y posteriormente expresarse en la superficie celular. Para que si es reconocido por un CD8, en ese momento el CD8 se active y elimine a la célula. Camino. Pero pudiera ser que la proteína fuera propia, ¿eh? En este caso el CD8 no recibiría una señal de coestimulación y por lo tanto no sería destruida esa célula. Básicamente ese mecanismo lo tienen todas las células de nuestro organismo, tienen la capacidad de presentar complejo mayor de histocompatibilidad. Creo que ya lo saben bien. Ayer vimos el video, sencillo. Bueno, ahora quiero que olviden todo eso porque no tiene nada que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Va a ser difícil, pero el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 ya es otro rollo. Ya ni siquiera lo quieran comparar con el de tipo 1 porque son cosas totalmente diferentes. Ahora vamos a ver el proceso de ensamblaje del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este tiene un proceso diferente. En el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se requiere de energía. Decíamos, si en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 era como algo pasivo, algo que ocurría a la célula. En el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 no. Aquí la célula es activa, genera un proceso para fagocitar una estructura. Es decir, va a generar un fagosoma. Eso es una característica muy importante. Una vez que se generó el fagosoma, se tiene que pegar al lisosoma para formar un fagolisosoma y debe de haber una degradación proteolítica de esas proteínas que se fagocitaron, algo así muy parecido al estallido respiratorio que ocurre cuando se fagocita alguna bacteria. Y una vez que son degradadas estas proteínas, entonces ahora sí pueden pegarse al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿por qué si el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 está adentro del retículo endoplásmico rugoso también, ¿por qué no se le pegan los antígenos de 8 a 10 aminoácidos que entran por la proteína TAP? Uno pensaría, bueno, se le pudieran pegar entonces al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o al de tipo 2. ¿Okay? Bien, espero que aparezcan esas respuestas en el chat de por qué es que no se le pega un antígeno de 8 a 10 aminoácidos a una hendidura tan grande como la del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que puede albergar hasta aminoácidos de 20, que se pueden, ¿sí? Entonces decíamos, tiene que haber una activación en energía para producir endosoma, que puede ser un antígeno más lisosoma, un fagosoma o fagolisosoma, que es un microbio o partículas más un lisosoma, y los autosomas, que pueden ser inclusive, lo habíamos visto en patología el año pasado, en el proceso de autofagia, como parte de la membrana del citoplasma se va invaginando para ir agrupando a estas estructuras como las mitocondrias ya antiguas dentro del mismo citoplasma y después unirlas con los lisosomas para reciclar. Se reciclan muchos de los aparatos que forman o que conforman a la estructura celular. Es un fenómeno de formación de autosomas que también van a producir
una destrucción de los mismos. Y también pueden presentarse estas porciones de mitocondria, estas porciones de retículo endoplásmico, de ribosomas ya viejos, como partes de antígeno en la superficie, pero como son propios, el CD8 no los va a reconocer como algo extraño y no se va a generar una respuesta inmunológica, porque si así fuera, estaríamos hablando de enfermedades de tipo autoinmune. La degradación de las proteínas de un fagosoma, fagolisosoma, depende de muchas enzimas proteolíticas, lo habíamos visto también el año pasado en patología. Hay de muchos tipos, todas son enzimas que separan enlaces de aminoácidos, y entre ellas hay unas que se llaman catepsinas, proteasas. Para que éstas se activen, requieren un pH ácido. Para que este sea óptimo en general, tiene que existir una activación ahí de la unión del lisosoma con el fagolisosoma. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran ahí en el retículo endoplásmico rugoso, igual las de tipo 2, igual que las de tipo 1. Y se transportan a los endosomas con una estructura que se llama cadena invariante. Ese ensamblaje de las cadenas alfa y beta requiere al igual, ¿verdad? Lo mismo que le ocurría con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, de chaperonas como la calexina. La cadena invariante es un trímero que va a inhibir la unión de los péptidos al retículo endoplásmico a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y aquí está la respuesta, que nadie me dio, por cierto, acerca del por qué, a pesar de que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 también se encuentra junto con el de tipo 1 en el retículo endoplásmico rugoso, porque no se le pegan al de tipo 2 las proteínas que entran en el TAP. Bueno, esto es debido a la cadena invariante. La cadena invariante, ahorita vamos a ver qué es. Tenemos entonces una célula haciendo un proceso de gasto de energía en el cual activamente va a generar una vesícula endocítica, pudiera ser también por endocitosis, pero bueno, en este caso es por endocitosis, una proteína externa es adquirida y entonces en ese momento se forma un endosoma. Cuando se pega un lisosoma se llama un endolisosoma. En ese momento las enzimas proteolíticas del lisosoma pues parten en muchos pedacitos a esta proteína. Y bueno, aquí están, miren, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. También aquí no se ven, pero pudieran estar los del tipo 1. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por medio de unas proteínas que se llaman chaperonas, va a recibir una estructura en forma de clip que se llama cadena invariante. Lo dejan ahí. Es decir, en el momento en que lo están produciendo o fabricando el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, en ese momento le están poniendo como un tapón, ¿no? Como el sello que viene en las botellas de whisky o del vino para saber que no es una botella adulterada. Así igual el complejo mayor de histocompatibilidad tiene una cadena invariante. ¿Para qué? Pues para que las proteínas que están entrando por el transportador TAP en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, no se le vayan a pegar al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. No se le va a pegar ahí. Solamente se van a pegar ahí en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque hay que recordar que esta célula pudiera ser una célula dendrítica. Las células dendríticas también tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. De hecho, tienen los dos, tipo 1 y tipo 2. Entonces, si esta célula dendrítica se viera infectada por un virus, inmediatamente los proteosomas degradarían, entrarían las proteínas por la TAP y no se podrían pegar al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque no es la respuesta que queremos. Se pegarían al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 si acaso, y se generaría una respuesta de tipo celular, generaría los CD8 para matar a esa célula infectada. Pero en este caso, como la célula está llevando a cabo su trabajo de fagocitar o endocitar una proteína externa, estas se unen al lisosoma y bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 pasa al aparato de Golgi, luego a una vesícula y se va a unir a lo que sería el endolisosoma. Entonces aquí tenemos en el endolisosoma porciones o segmentos de la proteína que se fagocitó, que anda por ahí. Como es una ruptura al azar, no lo llevó a cabo el proteosoma. Aquí, si se fijan, fue una degradación proteolítica. Y esa degradación proteolítica obviamente puede generar cadenas muy grandotas o muy chiquitas y estructuras pequeñas o estructuras muy amplias. Y entonces el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por eso tiene una capacidad mayor para tener aminoácidos hasta 30 secuencias, entonces proteínas muy largas.
Sin embargo, cuando está aquí, todavía está con su cadena invariante. Y la cadena invariante la pierde, ¿verdad? Pierde esta colita que está aquí, que es el clip, simplemente por degradación proteínica. Pero se queda con esta porción, que esta porción es como, digamos, el tapón, por así decirlo. Para poder perder el tapón, requiere que otra molécula que se llama HLA-DM también va a estar ahí en lo que sería la vesícula del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, van juntas. Esta proteína se recarga, por así decirlo, en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y le quita el clic. En ese momento, ahora sí, la hendidura queda libre para que vaya y se pegue. En ese momento, ya la vesícula va a ir a la superficie y va a presentarse un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con un antígeno, que es una pequeña porción de la proteína que se fagocita. Okay, vamos a suponer que este es el virus del SARS-CoV-2. Entonces, la célula dendrítica lo fagocitó y luego lo pegó al lisosoma, lo partió al virus y bueno, a lo mejor aquí va la proteína spike, a lo mejor aquí van de la membrana del virus, quizá aquí vaya material genético del virus, quizá aquí vaya parte de lo que sería la cápsula del virus. Bueno, no sabemos qué de esto se va a pegar, pudiera ser parte de la proteína spike y si es así, en ese momento se presenta. El CD4 lo reconoce con su receptor, que reconoce al antígeno y también va a reconocer parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta sería la primera señal. Y luego tenemos el CD4, que es una proteína que tiene que encajar también en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Si estas cosas ocurren, ahí se genera una primera señal. Saben que esto es muy importante, el CD4, porque tiene pegado, ¿verdad?, en su región terminal, una enzima fosforiladora que se llama LSK y que va a fosforilar todo el complejo tetramolecular que acompaña al receptor del linfocito para que en sus residuos ITAM se fosforile, ese ya saben, toda la secuencia de eventos que termina con un factor de transcripción nuclear que le va a decir al linfocito CD4 que haga algo. No sabemos todavía qué. A lo mejor que libera interleucina 2 para que haga una selección clonal, porque este es el primer contacto con el antígeno, o quizá que libere algunas sustancias que favorezcan una respuesta de tipo celular, en fin, se comprometa a hacer TH1, TH2, TH17, TH22, dependiendo del tipo de respuesta que se requiera. Entonces, esa es la secuencia, el camino, si se fijan, no tiene mucho que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad. Es otro camino diferente en el ensamble. The two chains of the MHC class II molecule assemble in the endoplasmic reticulum, the ER, with a third chain, the invariant chain, shown here in green. A portion of the invariant chain binds to the peptide-binding groove of the MHC class II molecule and prevents peptides or unfolded proteins present in the ER from binding. The invariant chain also guides the transport of the class II molecule out of the ER and through the Golgi apparatus into a vesicle that eventually becomes part of the endocytic pathway by which pathogens and foreign proteins are taken into the cell. Progressive acidification of this endocytic vesicle activates proteases that cleave the invariant chain in two places, leaving a small peptide, the class II associated invariant chain peptide, or CLIP, bound to the class II molecule. Engulfed pathogens or their proteins are also degraded by acid-activated proteases into peptides, but these cannot immediately bind to the class II molecule because the CLIP peptide still occupies the peptide-binding groove. The removal of the CLIP peptide is the function of a specialized MHC class II-like molecule, HLA-DM, which is also present in these vesicles. It functions as a catalyst, coordinating both the release of the CLIP peptide from class II molecules and the binding of pathogen-derived peptides. The MHC class II peptide complex is then transported to the cell surface, where it can be recognized by the antigen receptors of CD4 T cells. Muy bien, clarísimo, ¿no? Prácticamente lo que acabamos de ver es lo que trae Lavas. Ya una vez que se tiene por ahí lo que es la vesícula del fagosoma o el endosoma, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con su este clip que le ponen aquí, cadena invariante más el clip, va a salir en una vesícula que se va a terminar por unir ahí al fagolisosoma o al endolisosoma, el cual ya con esas enzimas proteolíticas ha iniciado el proceso de destrucción de esa proteína que se fagocitó. Y entonces el HLA-DM lo que va
va a hacer es recargarse sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. El HLA-DM es una proteína o una estructura muy semejante al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por eso la dibujan así. Nada más que no tiene función de reconocimiento de antígeno. Toda su función del HLA-DM, o sea, la única función es recargarse sobre lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para quitarle ya se degradó la cadena invariante, que nada más se quita el clip. En ese momento algún antígeno puede que se le pegue ahí en la hendidura o no, pero si sí se pega alguno, es presentado en la superficie. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues son implicaciones muy importantes. Pero también les hablaba yo que a veces pudiera ocurrir que quizá alguna célula pues ya estuviera en un momento determinado infectada. Es una célula que está infectada. Entonces, a lo mejor un neumocito tipo 2 ya está infectado. Y este neumocito tipo 2, como tiene la capacidad, porque es una de tantas células de nuestro organismo, de presentar antígenos, pues ya está presentando antígenos del SARS-CoV-2. Ya le está diciendo a nuestro organismo, hey, soy un neumocito tipo 2 que me infectó el COVID. Oh. Entonces ya está presentando ahí los antígenos. Ahí anda el virus del COVID, feliz de la vida. Y una célula dendrítica la reconoce. Y dice, esta célula infectada, la voy a fagocitar. Se la fagocita. Entonces, ¿qué pasa? Que parte de de ese contenido viral, ¿verdad? Que es que fagocitó la célula dendrítica, que puede en un momento determinado, al momento de llevar a cabo la fagocitosis, porque aquí se acerca mucho para generar el fagosoma. Entonces, por contigüidad, esa célula dendrítica se puede ver infectada por COVID, ¿ok? O por partículas del COVID. Y esas partículas pueden quedar en un momento determinado en el citoplasma de la célula dendrítica y por lo tanto ser ubiquitinizadas. Son ubiquitinizadas, se presentan en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y aquellas que se unieron al fagosoma y que después se van a unir al lisosoma y que después se va a unir un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, pues van a ser presentadas en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. De tal suerte que una célula dendrítica puede estar presentando el mismo antígeno en forma cruzada. Por un lado, estarle presentando al CD8 y por otro lado, estarle presentando al CD4. Es decir, una célula dendrítica tiene la capacidad de estimular ambas respuestas, tanto de CD4 como de CD8 al mismo tiempo, porque puede presentar complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. De hecho, prácticamente siempre se genera así la respuesta. Entonces, si el CD8 reconoce en cualquier célula un antígeno y aparte se le da una señal coestimuladora, hasta ahí llegó la célula. Porque el CD8, recuerden, es citotóxico, lo que va a hacer es aniquilar a esa célula infectada y la célula, pues, muere. Todo ese rollo del ensamblaje, del proteosoma, de las chaperonas, de poder sacar, es para morir. A veces es así medio que drástico, pero la verdad es que en nuestro organismo, muchos de nuestros sistemas son muy prácticos. O sea, si la célula está infectada, no tiene mucho caso andar tratando de salvarla, es más barato matarla y que salga otra. Suena feo, pero así es. En cambio, cuando se presenta en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ahí a lo que vas a estimular es al CD4. Ahí la célula no está buscando morir. Lo que está buscando es que el CD4 ayude a generar una respuesta. Entonces, si la célula hace un esfuerzo por fagocitar algo de afuera, lo va a presentar en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque no está infectada, ¿ok? Es una célula dendrítica que está trabajando. Si no, imagínense si lo presentara en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pues entonces el sistema inmune se estaría saboteando, ¿no? Las células que están trabajando serían muertas por la inmunidad adquirida y no puede ser así. Es una célula que trabaja, que hace su función y que se lo presenta en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Lo único que lo va a reconocer ahí va a ser el CD4. El CD4 entonces se va a activar y va a llevar a cabo funciones en las cuales a lo mejor puede ayudar a la misma célula a generar el estallido respiratorio. Pero recuerden, algunas citocinas pueden favorecer en el núcleo cambios que permitan el cambio epigenético para que se desdoble la información necesaria para formar estas estructuras del proteosoma. Entonces, entre más proteosomas tengamos en el citoplasma, más antígeno va a entrar al retículo endoplásmico rugoso y más posibilidad de que se presenten todavía más antígenos en la superficie y se activen más CD4. Entonces, esa es la manera en que el CD4 estimula la respuesta, lo está ayudando.
Esto, digamos, en relación a la activación de CD4 y CD8 con las presentadoras de antígeno. Pero el linfocito B, pues, se cuece aparte. El linfocito B, él solito, sin ayuda de nadie, pudiera reconocer un antígeno y empezar a producir IgM, que esa es su proteína inicial. Pero cuando este antígeno es reconocido por el linfocito B, en ciertas circunstancias, que lo vamos a ver más adelante, que es el fenómeno de lo que sería cambio de isotipo, maduración de la actividad y memoria del linfocito B. Es una clase para eso. En ciertas circunstancias, el linfocito B reconoce a la estructura y la fagocita y hace el mismo proceso que la célula dendrítica o el macrófago. Lo pega a un fagolisosoma y de su retículo endoplásmico rugoso sale un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y lo presenta en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Por lo tanto, si se dan cuenta, el linfocito B solamente puede estimular al CD4, no puede estimular al CD8. Entonces, lo presenta al CD4 y si el CD4 era un linfocito que ya también había sido por selección clonal, pues proliferado en gran cantidad, porque ya había reconocido antígenos del mismo patógeno, tiene la capacidad de reconocer al mismo patógeno, entonces en ese momento va a liberar citocinas que van a estimular al linfocito B para que éste cambie de producir IgM a que empiece a producir IgM, pero más específica, y que también se vuelva una célula de memoria. Y entonces vamos a tener ya lo que conocemos, que podemos medir como anticuerpos de memoria, es la IgE, que estos van a estar circulando y van a ser importantes en la respuesta inmunológica de memoria contra patógenos extracelulares. Específicamente estamos hablando casi exclusivamente de bacterias extracelulares, pero todo lo que sea patógeno extracelular. Esto lo van a poder encontrar en el Inmunología y Memoria del Rojas, en la página 369 a 399. Creo que alguien me decía, si no tenía yo el PDF del Rojas, la verdad es que no lo tengo. No estoy muy seguro ya ni siquiera a estas alturas que valga la pena revisarlo ahí, pero lo que sí es importante revisarlo en por lo menos la edición número 8 del ABAS. Está a punto de salir la edición número 9, yo creo que probablemente para el mes de mayo, pero yo creo que ya no la van a utilizar ustedes. Este es el capítulo completo número 6, de la página 123 a la 142. Verán el resumen tan importante. Y vamos a jugar ahora nuestros respectivos Kahoots, porque ya vamos atrasados en los